Buenos días, mi nombre es Cindy Montaño. A continuación, por medio de este video, presentaremos una síntesis de la evolución de la educación desde épocas antiguas hasta la actualidad. A través del tiempo, la humanidad se ha enfrentado o ha vivido en diferentes etapas de la historia. Antes de la antigüedad, existe una etapa conocida como la prehistoria. En esta primera etapa, el hombre no conocía la vida en la sociedad, sino que vive en pequeñas familias o grupos que se dedicaban a la pesca, a la recolección o la caza. Los hombres más hábiles del grupo se las ingeniaban para cazarlo. Con el paso de los años, el hombre fue multiplicándose y poblando el planeta. El hombre fue aprendiendo a mejorar sus técnicas de supervivencia y después de varios intentos, algún hombre inteligente observó que si acorralaban a un mamut era eficiente cazarlo. Aprendieron que al trabajar en equipo, en sociedad, era más probable que consiguieran más alimento en vez de trabajar individualmente. En estos primeros albores de la humanidad es posible encontrar los primeros atisbos de la educación. En cuanto se aprendió una nueva técnica, iba pasando de generación en generación. Esta se aprendía por medio de la observación, determinado por el ensayo y el error. Para el estudio de las primeras sociedades, como una división clara de trabajo, la historia inició un nuevo periodo, marcada como la Edad Antigua. En la Edad Antigua se marcó por la influencia de tres culturas, la de Egipto, la de Grecia y la de Roma. En Egipto la educación se reservaba solamente a las grandes élites. En la cima de la pirámide social se encontraba el faraón, todos sus hombres del palacio, como los nobles y los sacerdotes. Estos hombres recibían el beneficio de la educación, que abarcaba una serie de normas de conducta, aspectos cívicos, la oratoria, la escritura y la educación física. En cuanto a los demás egipcios, su educación se limitaba al seno familiar, con una enseñanza que se transmitía de padre a hijo y de generación en generación. En Grecia, las élites gobernantes recibían una educación integral que abarcaba desde la gimnasia hasta la filosofía. A diferencia de otras culturas antiguas como la egipcia, los hombres libres también tenían acceso a la educación que era garantizada por el Estado. Pero las mujeres y los esclavos no eran considerados ciudadanos, por lo tanto, el Estado no tenía la obligación de brindarles una educación. Hacia el siglo XVI surgió en Grecia la escuela de alfabeto. Los filósofos como Platón, Aristóteles e Isócrates escribieron los primeros modelos educativos. La educación en la sociedad romana era pública. El Estado era obligado a condicionar esos centros educativos y también a proporcionarles el salario a los demás profesores. Durante la época de los emperadores antoninos se construyeron gimnasios y escuelas en ciudades griegas y romanas. La Edad Media quedó marcada por la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. En la Alta Edad Media enfrentó la decadencia de la cultura clásica. Se establecieron los monasterios y la lectura de textos sagrados. La moral cristiana se estableció como pilar de la educación y se estableció también la educación caballeresca. En la Baja Edad Media, comprendida entre los siglos X y XI, se padecieron los nuevos hostigamientos por parte de invasiones bárbaras, por vikingos y por normandos, quienes eran controlados desde el sur de España. La complicada situación social desestabilizó las escuelas monásticas y esos monasterios se convirtieron en escuelas donde únicamente sus novicios lo utilizaban como refugio. Posteriormente, en los siglos XIV y XV, la educación se dividió en la educación del tercer estado, la educación del humanismo y el fin de la educación caballeresca. En la Edad Moderna, que contempla apartados muy importantes como la Reforma, la Contrarreforma y la Ilustración, la Reforma y la Contrarreforma fueron de gran importancia para la lectura y la educación. Además de promover la importancia de la lectura, hacía hincapié en que la educación debe ser para todos y fue tomando una ética reformista distinta a la Iglesia papal. La Iglesia tuvo que reformarse para hacer frente a las duras críticas protestantes. A estos cambios provocados por la Reforma se les conoce como Contrarreforma, que fue la respuesta de la Iglesia. La educación en la Edad Moderna también pasó el panorama histórico de la Ilustración, en el que grandes autores como Rousseau, Diderot, Montesquieu y Voltaire hicieron hincapié en el uso de la razón para llegar al conocimiento verdadero en oposición a la fe, a la superstición religiosa, la ignorancia y la tiranía. Otra figura pedagógica del siglo XVIII fue sin duda el suizo Johann Pestalozzi. Seguidor del modelo pedagógico de Rousseau, el pedagogo suizo señalaba que el objetivo de la pedagogía infantil debería ser el desarrollo del alma del niño.
Era necesario tomar esa naturaleza animal que posee todo ser humano para que aprendiera a controlar sus instintos y desarrollara más rápido la conciencia, basándose fundamentalmente en lo afectivo. La edad contemporánea se ocupa en el siglo XIX y en el siglo XX. En el siglo XIX surge la importancia de la revolución industrial y el proletariado. También promueve una escuela activa y el cambio de los ideales en la educación. En el siglo XX se enfatiza la relación de la psicología con la pedagogía, logrando una transformación educativa en la década de los 60. El alemán Friedrich Froebel, siguiendo las ideas de Rousseau y Pestalozzi, creó una serie de instrumentos educativos y didácticos apropiados para su escuela infantil o kindergarten. El siglo XIX fue el fundador de todas las bases de la pedagogía moderna, así como en el siglo XIX surgen las condiciones de la edad contemporánea, también surgen los principios fundamentales para educar a esta nueva sociedad, una sociedad burguesa, proletaria e industrial que necesariamente debía incluir a todos los ciudadanos, niños y mujeres y su proletariado. El siglo XX se consolida de dependencia de la pedagogía con la psicología. Todas las corrientes pedagógicas han emanado de la estrecha relación entre la psicología y la pedagogía. Sin embargo, serían los trabajos del psicólogo Jean Piaget quien transformaría la pedagogía para siempre. Piaget, en el ámbito de la pedagogía, menciona que se debe clasificar las etapas del desarrollo psicológico de cada niño y cada niña. Actualmente, la sociedad y el sistema político buscan acciones reales para el logro de los objetivos de una educación para el desarrollo sostenible, que requiere formar a los docentes de nuevas competencias y habilidades, especialmente en el pensamiento crítico. La década de la educación para el desarrollo sostenible, proclamada por las Naciones Unidas entre 2005 y 2014, representó un esfuerzo global significativo para integrar los principios del desarrollo sostenible en todos los ámbitos educativos. El objetivo central era capacitar el personal suministrándole como tal las herramientas, el conocimiento, las habilidades y las aptitudes necesarias para poder afrontar los difíciles desafíos del desarrollo sostenible a nivel mundial. Sin embargo, al observar este periodo desde la realidad de Latinoamérica, una región caracterizada por su vasta diversidad cultural y profundas desigualdades históricas, surgen preguntas importantes, como lo señala Rebelo, en su análisis de los problemas locales y globales. La implementación de las EDS en nuestro contexto requeriría un reconocimiento y valoración esencial a los saberes ancestrales de cada una de las diferentes culturas. En este contexto, la realidad del buen vivir, articulada por Gaudí y Acosta, cobró una relevancia particular en muchas comunidades latinoamericanas, ya que el buen vivir ofrece y sigue ofreciendo un paradigma alternativo al modelo tradicional, poniendo en el centro la armonía con la naturaleza y la reciprocidad entre las relaciones sociales y el bienestar colectivo. Compañeros, ¿cómo están? Quiero compartir con ustedes entonces algunas conclusiones sobre lo que considero vital para nuestro presente y futuro. La relación que existe entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos como los ODS, y la Educación para el Desarrollo Sostenible, ODS. Como seguramente saben, los ODS son una agenda global compuesta por los 17 objetivos y 169 metas que buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar el bienestar para todos, ¿cierto? Hasta ahí todo está muy claro. Fueron adoptados por la ONU en el 2015 con la meta de lograrlos al año 2030. Se consideran ambiciosos, pero también son urgentes y necesarios para nuestro contexto, viendo lo que está sucediendo. Ahora bien, ¿cómo hacemos realidad estos objetivos? ¿Cómo pasamos de las buenas intenciones a las transformaciones reales? Considero yo que la respuesta sin duda es la educación. Pero no cualquier educación, ¿sí o no? Necesitamos una educación que forme ciudadanos conscientes, críticos y capaces de actuar
frente a los desafíos globales. Y eso precisamente es lo que propone la educación para el desarrollo sostenible, o sea, no podemos desconocer ese punto. La CDS no es una asignatura más, es una forma de enseñar y aprender que integra valores como la equidad, la justicia social, el respeto por la diversidad, la cultura, el compromiso ambiental. Es una educación que nos prepara no solo para insertarnos en el mundo laboral, sino para transformarlo, que haya unos efectos en todo lo que aprendemos. Miren este dato. Según la UNESCO, el EDS empodera a las personas con los conocimientos, habilidades, valores y actitudes necesarios para tomar decisiones responsables y para contribuir activamente a un mundo más justo y sostenible. De hecho, la meta 4.7 de los ODS habla explícitamente de que todos los alumnos deben adquirir los conocimientos necesarios para el desarrollo sostenible, incluyendo la educación para la ciudadanía global y el respeto por los derechos humanos. Y aquí es importante detenernos en el contexto colombiano, porque miren, Colombia fue uno de los primeros países en adoptar los ODS en su planificación nacional. Actualmente, según datos del Departamento Nacional de Planeación, Colombia ha alcanzado un 66% del cumplimiento del ODS 4 sobre educación y de calidad y un 64% en el ODS 10 sobre reducción de desigualdades. Además, se han fortalecido programas como el de alimentación escolar PAE y se ha ampliado la cobertura de educación inicial. Esto indica avances, sí, pero también grandes desafíos pendientes. Desigualdades en las zonas rurales, baja permanencia de la educación media y limitaciones en el acceso a tecnología, por ejemplo. Entonces, una conclusión clara es que la EDS es indispensable para alcanzar los ODS, no solo como contenido curricular, sino como enfoque transversal en todos los niveles educativos. Y en este proceso, las universidades tienen un rol protagónico. Desde el aula, desde la investigación, desde la extensión, podemos integrar la sostenibilidad en nuestras prácticas. Un estudiante de ingeniería puede aportar diseñando tecnologías limpias, uno de ciencias sociales reflexionando sobre la desigualdad y alguien de comunicación generando conciencia ambiental. Todos tenemos un compromiso, ¿cierto? Las EDS nos enseñan que todas las disciplinas son necesarias para construir un mundo más justo. Por eso, otra conclusión importante es que educar para la sostenibilidad es educar para la acción, para el diálogo intercultural, para la participación ciudadana. No es solo un tema ambiental, es económico, social, ético y profundamente humano. Finalmente, los ODS son el qué, el destino que queremos alcanzar. La EDS es el cómo, es el medio para formar una ciudadanía capaz de hacer realidad ese futuro. Y desde Colombia, desde nuestras universidades, tenemos la oportunidad única de ser parte de este cambio social. Bueno, considero que estas son mis conclusiones, no sé, nivel de importancia. Les agradezco convocarnos en esta reunión. Mil gracias.